Hola a todos y a todas, bienvenidos desde allá donde estéis, en cualquier rincón del planeta. Gracias a las redes podemos hacer este tipo de encuentros y participar y compartir unos y otros nuestras experiencias, nuestras vidas y sobre todo nuestros sentimientos respecto a algo tan importante como es la accesibilidad universal en el más amplio término. Y digo el más amplio término porque, como yo siempre digo, parece más importante el apellido que el nombre. Es más importante considerar que es universal, que afecta, beneficia y ayuda a todas las personas, aunque nace, como no puede ser de otra manera, para defender y promocionar los derechos de las personas con discapacidad. Quiero agradecer a la organización la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y con vosotras, agradecer a Cumulus City la oportunidad de participar y presentaros a mis dos compañeros que van a participar conmigo en esta mesa. Rafael Lahuerta es ingeniero informático, es experto en accesibilidad, aparte de una persona comprometida en toda esta área, y Rafael Amorós, que es el CEO de la empresa, que comentará también aquellas innovaciones que están desarrollando desde sus actividades. Mira, cuando yo hablo de la accesibilidad universal, a mí la primera cosa que me viene a la cabeza fundamentalmente es entender que estamos hablando de los derechos de las personas. Y cuando hablamos de los derechos estamos hablando también de la dignidad. La accesibilidad universal, la capacidad de que uno pueda hacer su propio plan de vida de la manera más autónoma posible, de la manera más libre posible, es uno de los retos que tenemos las sociedades del siglo XXI. Y afortunadamente este tema no tiene una caliz política determinada en uno u otro partido, en una u otra ideología, porque estamos hablando de las personas. Y todas las acciones tienen que ser para que seamos todos cada día un poquito más felices y, por tanto, podamos desarrollar nuestro plan de vida con la mayor igualdad, la mayor libertad y la mayor dignidad posible. Miren, según los datos del séptimo informe de discapacidad y tecnología de la Fundación ADECO y Keysight Technologies, 7 de cada 10 personas con discapacidad encuestadas afirman que las nuevas tecnologías han mejorado su vida. Las personas con discapacidad sensorial son las que más emplean las tecnologías adaptadas en un 81%. En segundo lugar, las personas con discapacidad física, en un 60%. Y en tercer lugar, las personas con discapacidad intelectual o psíquica, en un 26%. Yo estoy convencido de que en este mundo en el que nos estamos moviendo y en el que yo creo que las empresas como Cumulus tienen un papel fundamental, que es el desarrollo, la innovación y las tecnologías, no solamente es que ayudan a que las personas con discapacidad puedan hacer su propio plan de vida, paréntesis, hay personas que viven necesariamente de las tecnologías y que su vida gira alrededor de una máquina o de un dispositivo tecnológico. Pero en general, y lo estamos viendo en la sociedad moderna, en este siglo XXI, las tecnologías van a ser y son parte fundamental de la vida y sobre todo de la mejor vida de las personas. Miren, las tecnologías han de ser fundamentalmente inclusivas. Las tecnologías se tienen que repensar. Cuando hablábamos, y así nace Cumulus, como una empresa de smart cities, de ciudades inteligentes. Estas ciudades inteligentes tienen que reconsiderar su papel para que esa inteligencia también se aplique a la mejora de la calidad de vida. Y cuando digo mejorar la calidad de vida, también hablo de aumentar la seguridad de las personas en sus movimientos, en sus acciones y sobre todo en poder proyectar su ámbito de actuación en la vida cotidiana. Hemos tenido hace poco aquí en España, ustedes lo conocerán por las redes, una campaña sobre la brecha digital en las personas mayores que no pueden acceder a sus cuentas bancarias porque todas las entidades bancarias fundamentalmente o mayoritariamente las han declinado a las tecnologías, a las aplicaciones o a la banca online. Es importante tener en cuenta que la banca online y que las tecnologías son parte y van a ser parte protagonista de la vida, pero eso tiene que ir acompañado de la formación y de la capacitación necesaria
para que la gente no tenga una brecha digital. Por eso, las tecnologías en las que se tienen que desarrollar y se están desarrollando empresas como Cumulus han de ser lo suficientemente prácticas, lo suficientemente accesibles y, sobre todo, lo que nos han de hacer es ayudar. No se puede concebir que haya tecnologías que al final necesitemos todos un doctorado para poder utilizarlas. Las tecnologías nos han de hacer utilizar, usar y disfrutar aquellos bienes y servicios. Y no hablo solo de la administración pública, que obviamente también, porque de ahí derivan nuestros primeros impuestos, sino también todas las empresas que, según la legislación de cada país, pero en el caso de España, también están obligadas a esos planes de accesibilidad y a garantizar que sus bienes, productos y servicios sean y puedan ser utilizados por todo el mundo. Por tanto, estamos hablando de un nuevo concepto. Estamos hablando de unas Smart Cities cuya inteligencia ha de adaptarse a la accesibilidad. Estamos hablando de un I+D+I en otros términos, en nuevos términos. La innovación, desarrollo y tiene que pasar a ser también parte de esa accesibilidad que mejora y sobre todo dignifica la calidad de vida de toda la ciudadanía. Por tanto, es importante que las Smart Cities se reconviertan en Smart Cities inclusivas, que el I+D+I se reconvierta en un I+D+I inclusivo y que al final las inversiones que se desarrollen en el ámbito tecnológico, en el ámbito informático, en el ámbito telemático, nos ayuden a todos fundamentalmente a tener la máxima movilidad y el uso y disfrute de bienes y servicios. ¿Y sabéis qué pasa? Que hay mucha parte de las tecnologías que sustituyen obra física. Había antes, en el siglo pasado, digo siglo pasado como si hiciera mucho tiempo, pero estamos hablando de hace 20 años, había muchas indicaciones para que obras físicas tuvieran que realizarse para garantizar la movilidad de las personas. ¿Y sabéis qué pasa? Que ahora las tecnologías, muchas de las tecnologías y muchos de los desarrollos que están realizando empresas en todo el mundo, entre ellas Cumulus City, participan de evitar esa inversión en obra física y sustituirla por las nuevas tecnologías. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho señalar y destacar de las nuevas tecnologías. El desarrollo tecnológico, las aplicaciones tecnológicas, llevan consigo algo que me parece fundamental, que es evitar que a la gente la señalen. Porque cuando hay una rampa sabemos quién va por la rampa. Cuando hay una determinada acción física sabemos para quién va dirigida. Yo soy partidario de defender una sociedad inclusiva donde nadie señale a nadie. Yo soy absolutamente contrario a cualquier tipo de gueto y que, por tanto, la gente tiene que poder vivir en libertad, hacer su propio plan de vida en libertad y poder actuar y decidir en libertad. Y estoy convencido que para eso las tecnologías son una de las herramientas fundamentales y que más peso van a tener en los próximos años. Una de las reivindicaciones que hacemos los profesionales vinculados a la accesibilidad universal es que esa parte de los fondos de resiliencia que se han anunciado por parte de la Unión Europea vayan dedicados y destinados a esas tecnologías inclusivas que nos han de ayudar a que todos podamos hacer nuestro propio plan de vida. Por tanto, yo creo que es necesario varias cosas. Primero, un cambio conceptual de accesibilidad universal. Porque la accesibilidad universal, que como os he dicho al principio, nace y se fomenta para defender los derechos de las personas con discapacidad, acaban beneficiando al conjunto de la ciudadanía. Las tecnologías evitan el señalamiento, evitan que a uno le tengan que señalar por tener tal o cual circunstancia. Estamos hablando de personas, todos y todas nosotros tenemos algún tipo de limitación. Otra cosa es que tengamos una discapacidad o no reconocida legalmente, pero todos tenemos alguna limitación y si no la tenemos hoy, la tendremos mañana. Permítanme que les haga un comentario que me hizo Juan Carlos, un amigo de Guerrilleros por la Accesibilidad, que me decía, mira, Francesc, somos el único animal que necesita ayuda o asistencia desde el momento en el que nace hasta incluso en el momento en el que muere. Somos personas que necesitamos convivir y, por tanto, convivir. Y, por tanto, las tecnologías nos van a tener un plano fundamental y prioritario
en estas acciones. Por tanto, es necesario que haya leyes. Sí, tiene que haber leyes, pero esas leyes se tienen que cumplir. Se aprobó en España, pues lo digo por no, porque estamos hablando de un ámbito iberoamericano, la necesidad no, la obligación de que las administraciones públicas tuvieran sus páginas web y aplicaciones accesibles en junio del año pasado. Está muy bien que haya leyes, está muy bien que haya discursos, está muy bien que haya voluntades, pero tiene que haber compromisos reales que van en dos direcciones. Por un lado, alguien tiene que controlar que lo que dice la ley se cumple. Y por otro lado, alguien tiene que poner partidas presupuestarias suficientes para que se puedan cumplir. Porque normalmente las leyes vienen acompañadas de partidas presupuestarias. Y como yo dije en la presentación de mi libro En Silla, no me señales, no soy diferente, hay dinero para los que quieren que haya dinero. Y por tanto yo creo que es necesario que desde un punto de vista transversal se entienda la accesibilidad universal y que desde un punto de vista transversal se entiendan las tecnologías inclusivas aplicadas a la vida y a la convivencia de la ciudadanía. Porque no solamente estamos hablando de disfrutar de un espacio público o de entrar a un tren estamos también hablando de museos, de teatros, de la capacidad de creación literaria, de creación artística. Y en esto las tecnologías tienen mucho que decir. Yo estoy muy contento de participar de esta mesa porque Cumulus City es una de las empresas que yo conozco más vinculadas en su punto de vista, no solamente por la responsabilidad social corporativa, que queda bien y es necesario, sino desde el propio génesis de su constitución, en cuanto a que tiene interiorizada que las tecnologías no solamente son un negocio, que obviamente lo son, sino también son una apuesta por una calidad de vida en igualdad, en libertad y, sobre todo, para que la gente, seguridad también, porque la gente necesita moverse, actuar e interactuar en las plataformas online con seguridad, pero sobre todo para que podamos hacer nuestro propio plan de vida. Yo creo que, por tanto, en el escenario en el que nos movemos en este siglo XXI, es fundamental que las empresas tengan conciencia, sobre todo las empresas de innovación, desarrollo y desarrollos tecnológicos, en que es fundamental, desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista empresa o desde un punto de vista social, que las tecnologías son y serán parte fundamental de nuestra vida y de nuestra igualdad. Esa igualdad es la que reivindicamos. La nueva accesibilidad universal de la que yo hablo trata precisamente de eso. No me señales, no soy diferente, habla precisamente de eso. Nosotros tenemos que articular todas las medidas necesarias, nosotros, el tercer sector, las empresas, las administraciones y sobre todo el sector político, que es el que tiene en su mano la legislación, todas las acciones necesarias para que la sociedad viva en igualdad de condiciones, para que todos tengamos las mismas oportunidades y tengamos las mismas posibilidades. Es necesario legislar, es necesario invertir y es necesario el compromiso de las empresas en desarrollar estos instrumentos tecnológicos que poco a poco y que día a día van facilitando y mejorando la vida no solo de las personas con discapacidad, sino también de toda la ciudadanía en general. Yo lo voy a dejar aquí para dar paso a mi compañero Rafael Lahuerta, que nos hablará desde Irlanda, que, como ya os digo, es ingeniero informático, experto comprometido en el mundo de la accesibilidad, colaborador de Cumulus City y que seguro tiene mucho que aportar. Así que, Rafael, cuando usted quiera. Hola a todas las personas que estéis conectadas desde cualquier lado del mundo. Bueno, yo os voy a enfocar esto desde un sentido práctico y os vengo a hablar de la accesibilidad en el mundo del diseño de productos y del desarrollo de productos, ¿no? Mi área es la informática, las nuevas tecnologías. En primer lugar, quiero dar las gracias a Cumulus City por la invitación y a Expo Accesible. Y en segundo lugar, os quiero decir que vengo a título personal para dar mi punto de vista sobre el tema y no vengo en representación de ninguna de las empresas para las que trabajo. Esto es importante.
Entonces, pues, ¿por qué es importante la accesibilidad? Si habéis escuchado a Francesc, en todo momento estaba, hablando de accesibilidad universal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues, el motivo para mí es claro. El motivo es que todo el mundo necesita, un acceso, digamos, uniforme a los productos, a la tecnología y a la información que se proporciona a través de esa tecnología. Eh, y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. El 100% de los seres humanos que están en edad de usar esas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora siempre ha habido esta, clasificación de discapacitado o no discapacitado, pero yo, mientras estaba preparando esta charla, pues pensaba que le podía dar un título a la charla, ¿no? Y el título, bueno, pretendía ser un poco con una nota un poco humorística, pero el título era, Enhorabuena, eres una persona discapacitada. Que, con esto quiero decir, debido a que afortunadamente la esperanza de vida cada vez es más larga, eh, llegará un momento en que todas las personas que estamos aquí conectadas nos vamos a hacer mayores y no vamos a ser capaces de hacer ciertas cosas. Y esto es, como dicen en mi país, esto es ley de vida, ¿no? Entonces, a a medida que te haces mayor, vas perdiendo facultades, y las facultades son de todo tipo. Facultades de movilidad, facultades cognitivas. eh, a veces puedes encontrarte de cara con la discapacidad, llamémosla así, porque tienes un accidente, no tienes por qué ser mayor, puedes tener 15 años y de pronto, pues, tu teléfono móvil, os voy a poner algunos ejemplos, que necesita un gesto que se hace con 2 dedos, pues ya no lo puedes utilizar porque solo puedes utilizar una mano, por ejemplo. Son casos reales. Os voy a hablar de casos reales porque, pues porque afortunadamente trabajo con personas reales. Entonces, eh, siempre hay que tener en cuenta que estamos trabajando con personas de verdad, ¿no? Y es un problema que acabamos teniendo los ingenieros, del que luego hablaré más adelante. Entonces, con esto vengo a decir, cualquier persona es susceptible de encontrarse una barrera en el acceso a la información y en el acceso a las tecnologías. Y ese es el reto que tenemos los ingenieros y los consultores en accesibilidad, proporcionar soluciones de acceso a todas estas, esta barbaridad de nuevas tecnologías, ¿no? que tenemos, que son muy útiles, pero digamos que es un arma de doble filo lo que tenemos delante. Entonces, siguiendo con este planteamiento, Francesc también ha dado algunas estadísticas, ¿no? De algunas organizaciones. Hay una que se repite mucho, que es que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidades, ¿no? Si vuelvo a mi título, yo diría que más, incluso más, ¿no? Disculpad, ¿veis? Este es el mundo de las notificaciones y de las nuevas tecnologías. Un segundito, y estoy con vosotros en un momento. Entonces, ¿qué ocurre? Debido a diversos motivos, la gente tiene esa distancia entre tecnología y uso, ¿vale? Ponía Francesc el ejemplo de la banca online o la banca por internet, eh, que tiene unos requisitos de seguridad muy fuertes y se está convirtiendo en algo bastante hostil. Quiero decir, tienes que muchas veces estás haciendo un login desde una computadora y necesitas tu teléfono móvil, estás controlado por el tiempo, lo cual es totalmente en contra de la accesibilidad, porque no todas las personas necesitan el mismo tiempo para reaccionar o para acceder a ciertas cosas. Bueno, yo tengo una aplicación que necesitas un gesto que es deslizar, necesitas motricidad fina. Bueno, es ¿qué tenemos que hacer aquí? Eh, pues lo que tenemos que hacer es pensar las cosas bien desde el principio, ¿no? Entonces os voy a decir algunas de las estrategias que,
que, en mi opinión, se tienen que tener en cuenta en cualquier organización, ya sea pública o privada, para desarrollar productos accesibles, ¿no? Entonces, la accesibilidad se tiene que tener en cuenta desde el momento en que se concibe un producto, desde el momento en que se crea. Y se tiene que llevar a todas las etapas del proceso. Eh, digamos, la concepción, desarrollo, lanzamiento de producto, marketing. En todas esas etapas tiene que haber implicada alguna persona que sepa qué barreras puede haber o se puede encontrar una persona que utiliza el producto y cómo solucionarlas. De forma que estas barreras pues, se eliminan con un mejor diseño de la, de la solución o del producto en el que estás trabajando. Pero tiene que ser eh, algo común, transversal, como decía Francesc, a todas las etapas. Después tenemos que hay que trabajar con personas reales, tenía anotado aquí. Esto es bastante importante. En diseño se habla mucho de, bueno, en inglés se llama personas, son perfiles, ¿no? Perfiles de usuarios. Se caracteriza una persona por ficticia sobre el papel. Y entonces se dice, pues Rafa La Huerta. Pues Rafa La Huerta tiene 47 años, trabaja en este sitio, cada día hace estas tareas, se intenta conocer a la persona y diseñar de acuerdo a una persona inventada, que se intenta que sea lo más real posible. Bueno, yo iría un paso más allá. Hay que integrar a personas reales con discapacidades reales en los procesos de diseño y los procesos de desarrollo, porque luego te encuentras que el mundo real es diferente y el uso que hace cierta persona de cierto producto es realmente diferente al que se diseñó. Entonces, ¿qué podemos hacer? Contratar a personas con discapacidades de todo tipo. Otro, otro error muy común, o otro problema a solucionar, como nos gusta a los ingenieros, ¿no? Los ingenieros estamos para pensar soluciones a los problemas, básicamente, ¿no? Otro problema es que las discapacidades no son estancas. O sea, una persona que necesita un intérprete, como tengo ahora a mi lado, eh, no quiere decir que no pueda tener otra discapacidad, por ejemplo, un problema de visión. Eh, las discapacidades muchas veces vienen combinadas y eso es un reto que hay que tener en cuenta. ¿Qué ocurre si nunca has tenido conciencia de estos problemas o qué pasa cuando ya tienes soluciones desarrolladas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay varias cosas. Por ejemplo, el consorcio W3C, eh, que regula todas las normativas sobre cómo hacer páginas web, bueno, diseñó los lenguajes originales de sistemas de enlaces, etcétera. Pues publicó unas directrices que pretenden ser una guía de cómo diseñar webs, en este caso, ¿no? De ahí se pueden sacar muchos principios que son aplicables a cualquier producto. Bueno, ellos os voy a nombrar los principios rápidamente, ¿no? Los principios son percibible, quiere decir que cualquier persona, independientemente de sus condiciones, tiene que ser capaz de percibir, o sea, de consumir la información que se vierte en una web, por ejemplo. Operable, quiere decir que yo tengo que poder acceder. Da igual que tenga una discapacidad motora, da igual que utilice el teclado o que no pueda usar un ratón. Eh, ahí os voy a hacer un apunte que recientemente escuchaba a gente de Microsoft que hablaba de, bueno, se está contratando a expertos en, en otras formas alternativas de interacción con la tecnología, ¿no? Como por ejemplo
el seguimiento de ojos o los gestos, reconocimiento facial, etcétera. O sea, esto es una realidad ya. Antes era una solución personalizada para cierto tipo de personas o prototipos, pero estos son soluciones que cada vez se están extendiendo más, entonces hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, este era el principio de operabilidad. Tienes que ser capaz de utilizar ese producto o esa web. Después tienes un principio que es que la web tiene que ser entendible. Sería el tercer principio. La información que pones en una web pues tiene que ser entendible y adecuada a aquella persona a la que te estás dirigiendo. No es lo mismo hablar a una persona con una formación muy alta y utilizar un cierto tipo de lenguaje que tener una web municipal, digamos, o en un gobierno que tiene que llegar a todas las personas independientemente de su nivel de estudios, su entorno familiar, etcétera. ¿Qué más tenemos? El cuarto criterio es un criterio de robustez. Y os voy a poner un ejemplo. Si, si tú estás publicando una cierta información y esa información se va a mostrar en diferentes medios, por ejemplo, este ordenador portátil que tengo delante, un teléfono móvil, en televisión, y está dirigida a todo el mundo. Estamos hablando de accesibilidad universal por eso mismo, porque todo el mundo necesitamos que no haya barreras, pues tu solución tiene que estar diseñada de forma que pueda adaptarse bien a todos esos medios en los que tiene que estar publicado. Por ejemplo, no sería válido que cierta información apareciese en unas plataformas y en otras no. Eso significaría que tu sistema no es robusto, ¿no? Entonces, en base a esos 4 principios, desarrollaron un montón de puntos que nos pueden servir de guía para nosotros diseñar nuestra propia estrategia en nuestra propia empresa. Yo creo que son muy válidos y sirven como punto de partida a nuestro plan empresarial, ¿no? Accesible. ¿Qué más tenía apuntado por aquí? Vale, ¿qué ocurre cuando claro, todo esto está muy bien, ¿no? Todo esto de poner un plan en marcha, está todo muy claro, pero ¿qué ocurre cuando ya tengo el producto en la calle o tengo una web con miles de enlaces, miles de páginas? ¿Qué hago? ¿No? Ya es tarde, ¿no? Llego tarde. Bueno, pues dicen que el mejor día para plantar un árbol era ayer, ¿no? Y el mejor día para plantar un árbol es hoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nunca es tarde para empezar. Yo lo que haría es eh, ver los puntos en los que tengo más posibilidades de crear un impacto positivo a todos los niveles. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una página web, un portal con miles de enlaces, ¿no? Determinaría cuáles son las páginas más importantes, las más visitadas y utilizaría herramientas de evaluación de accesibilidad automáticas para empezar. Rafael, nos quedan 2 minutos. Perfecto, ya termino. Entonces, este sería un buen punto de partida. Las herramientas automáticas de accesibilidad no son, por decirlo así, no son una solución definitiva, pero son un buen comienzo. Ayudan y son muy útiles. Entonces, determinaría qué puntos voy a mejorar y dónde tengo más posibilidades de mejorar mi web en el sentido más amplio, ¿no? Otro punto a tratar es qué componentes estoy utilizando en el software y qué puedo cambiar, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que cambiando el código, refactorizando, que llamamos, ¿no? Cambiando el backend se suele llamar, ¿no? El motor que crea nuestra web, resolvemos muchos problemas. Entonces, nos tenemos que tender a utilizar componentes que sean también accesibles. Esto
a medida que vas entrando y profundizando en los temas, pues vas estando más informado y puedes comparar qué herramientas, qué tecnologías permiten desarrollar soluciones accesibles y cuáles no son tan accesibles, ¿no? Y luego el punto final. Igual que implicamos a personas con discapacidades de todos los niveles en nuestros procesos de desarrollo, tenemos que estar atentos y escuchar el feedback que recibimos de ellos y escucharlo de forma positiva, ¿no? Yo desde aquí también llamo a que la gente deje feedback y se comunique con las empresas de forma constructiva. Más que esto no funciona, esto no es accesible, que ponga ejemplos concretos, ¿de acuerdo? Porque en tecnología no todo es tan fácil como parece y puede ser bastante complejo de solucionar, pero, digamos, tomar la parte por el todo, como se suele decir, ¿no? Todo está mal, es algo que no suele ayudar a los departamentos de ingeniería, ¿no? Más bien le sienta un poco mal, ¿no? De todas formas, nosotros estamos siempre para ayudar y para escuchar las opiniones de los usuarios y mejorar los productos en la medida en que sea posible. A ser posible en el 100% de los casos. Y bueno, con esto creo que se ha dado una visión un poco general de por qué es importante la accesibilidad en la tecnología. Y ahora daré paso a Rafael Amorós de Cumulus City, que os hablará un poco sobre la empresa y sobre... Ellos se dedican no solo a este sector de la tecnología, sino a otros ámbitos de la accesibilidad como arquitectura, transporte, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Rafael. Un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias, Adriana, por el trabajo que estás haciendo. Ya debe ser agotador tantos días con tantos compañeros tuyos, ¿no? Gracias también a Francesc. Francesc, bueno, pues es una persona muy involucrada y una persona que conoce muy bien la accesibilidad en todos aquellos sitios donde él ha estado trabajando, ¿no? Bueno, yo quiero hablar un poco. Primero, buenas tardes a todos y buenos días para algunos. Yo quería agradecer personalmente también a Montse Vivero y a Vive Farol por la organización de este evento, ¿no? Un evento que es totalmente novedoso y plural y donde unimos diferentes inquietudes, nacionalidades y estilos de vida, pero siempre sobre un denominador común, que es mejorar la accesibilidad, la inclusión y la usabilidad de las personas. No soy una persona que me gusta hablar mucho de mí, pero me han pedido que explique un poco cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y bueno, y así lo voy a hacer. Yo empecé mi profesión de informática en el año 1986. Soy de los que decía Francesc que es lo del siglo pasado. Y fui evolucionando a medida que evolucionaba la tecnología, creando varias empresas de base tecnológica con diferentes variantes. Por una parte, empresas que desarrollaban soluciones como RPs, con CRMs, con temas de centrales IP, comunicaciones, Internet de las cosas. Y ya cuando hace 10 años conocí a un muy buen amigo y me dice las necesidades que tenía la gente con necesidades especiales para la comunicación y para el día a día, pues pensé que debíamos darle un giro a la tecnología por nuestra parte, por el Grupo Cumulus, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, se incorporaron arquitectos, reconvertimos informáticos, hicimos unas cuantas modificaciones para enfocar nuestra unidad de negocio, y ahora es la más importante y prácticamente la única ya, para la accesibilidad, tanto como con producción propia como incorporación
de soluciones de otros fabricantes. Nuestras soluciones no solamente buscan cumplir con el Real Decreto aquí en España, el Real Decreto 1112 de 2018, sino que partimos de él para crear los mejores desarrollos que faciliten la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que a mí el Real Decreto 1112 no me indica que un ciego poder navegar por Internet, ¿vale? Puede visualizarlo. Nosotros lo que hacemos es que se lo permita, ¿no? con estas herramientas. Entonces, siempre definimos que estas cosas son las necesarias para seguir avanzando e ir superando las leyes que promueven los gobiernos, que normalmente siempre suelen, y es una pequeña crítica, suelen ser un pequeño cortas y un poco atrasados en el tiempo. Siempre va la problemática por encima de esta ley, de tipo de leyes, ¿no? Después, desde el área de arquitectura de Cumulus, realizamos planes de accesibilidad universal para municipalidades y empresas públicas, donde definimos calle por calle cuál es la problemática, tanto de la parte física como de la parte de usabilidad. Es decir, ya no solamente si la calle tiene rampa o no tiene rampa, si cumple la anchura de calle entre la farola y el alcorque, sino además, pues, cómo mejorar esa relación entre la administración y la ciudadanía, ayudándoles a implantar soluciones que permitan esa comunicación. Y no solamente por la parte física, sino con la creación de soluciones para TEAs, para personas con TEA, o soluciones de implantación de bucle magnético para atención al público. También en el acceso a colegios para que cualquier niño con una discapacidad pues, pueda tener la información necesaria, aparte, obviamente, de la física, que es la que obliga la ley. También en algunos casos hemos ayudado a conseguir la certificación UNE 170.001 y 2 española en empresas y administraciones públicas que quieren certificar que sus instalaciones o su servicio o su proceso cumplen con esta normativa de accesibilidad. Sobre todo, ya no solamente para tener esta pegatina, sino para que cuando haya alguna incidencia, cómo poder reaccionar a esa incidencia que se ha producido con la discapacidad. También aportamos soluciones para que las personas ciegas puedan caminar entre las estaciones de trenes, de autobuses, en metropolitanos, para que se orienten en el andén o a qué tren dirigirse y evitar que una persona ciega pueda subir a un tren que no es el suyo, por ejemplo. Estas son soluciones que ya están implantadas. Si alguien conoce, bueno, el transporte metropolitano de Barcelona, tiene una instalación de ese tipo y nos da información de cuál es el próximo convoy que va a llegar, en cuánto tiempo, esa línea de autobús, qué paradas tiene y dónde las tiene. Toda esa información que para una persona ciega sería impensable poder ver, pues bueno, pues con esto sí que es solucionable. Después, lo que decía, instalaciones de bucles magnéticos para teatros o centros de convenciones. Lo que comentaba un poco Francesc, que era el no destinar una zona para la gente con un problema auditivo. No. Te sientes donde te sientes, van a tener el acceso a lo que están hablando en ese momento, o a la representación teatral o al cine que esté en ese momento. Y es una cosa curiosa también, para que entendamos un poco esto. No sé si aquí en el grupo habrá alguien de Berlín o han estado en Berlín. En Berlín, en los autobuses no hay asientos reservados para discapacitados. Todos los asientos son para discapacitados. No hay una reserva previa. Entonces, cualquier se puede estar en cualquier sitio. Es una manera también de no señalar dónde te tienes que sentar si tienes una discapacidad.
En cuanto a accesibilidad web, tenemos un servicio que se implanta en cualquier sistema, en cualquier navegador y con cualquier herramienta que esté desarrollada, porque nosotros no afectamos al núcleo de la página web y utilizamos para navegación o bien por utilizar el teclado, sea un teclado al uso o un teclado en braille, o por comandos de voz, o por sonidos, o un lector de pantalla tipo JAWS, que es el que se utiliza habitualmente para las personas ciegas, con botones de accesibilidad, y del que más orgullosos estamos es el EEG Command, que permite navegar por impulsos cerebrales. Es una diadema que es capaz de leer esos impulsos y empezar a navegar a través de este navegador. Por supuesto, también tiene soluciones, tenemos también en la misma solución tipografía para dislexia y otras muchas funcionalidades. Pero bueno, sería un poco largo de hacerlo aquí. Digo, porque vamos muy corto de tiempo ya. Bueno, pero no obstante, también seguimos innovando y estamos ahora en pleno desarrollo con una universidad latinoamericana para el desarrollo de un dispositivo áptico que permitirá a los sordociegos poder comunicarse a través de nuestra solución. Eso, claro, es la problemática que hemos tenido siempre, o bien eran teclados braille, pero con esta solución será bien en nuestra herramienta o también se licenciará para otras soluciones. Pero bueno, como no solo de web vive el hombre, todas estas soluciones de web que estábamos hablando, tenemos un proyecto para integrarlo para que también funcionen aplicaciones de uso empresarial como ERPs, CRMs, etcétera. Lo que también evitará o eliminará muchas barreras laborales, donde muchas veces se contratan personas con discapacidad, pero que hacen funciones porque las herramientas como ERPs o estas cosas no son usuales, ¿no? Cumulus City hoy tiene sede en España, aunque trabajamos en todo el mundo, y contamos con una empresa que se llama Aladra, que tiene sede en Panamá y tiene presencia en la mayoría de ellos física en todo el continente americano para lo que es la comercialización y el soporte de estas herramientas. Yo lo he hecho muy corto, muy como buen técnico que soy. Me ha gustado esquematizar. Entonces, si hay alguna, no sé, Francesc o sí, Rafa. Sí. Perfecto. Rafael, hay alguna cosa que sí que queríamos, y también de lo que se está escribiendo aquí en el panel, pero que Rafael ha respondido de manera rápida y eficaz. En cualquier caso, sí. Si quieres comentar alguna cosa. Yo sí que te quería preguntar, Rafael, a efectos quizá, no sé si de los restos de los países, ¿verdad?, pero sí del ámbito español. Las empresas como Cumulus, que hace este tipo de desarrollos, de implantación, de trabajos permanentes en investigación, ¿tenéis ayudas? ¿Hay subvenciones públicas? Y si las hay, bien sean del ámbito territorial que sean, aunque los circunscribamos al ámbito español, y si las hay, ¿es fácil su tramitación? No es todo lo fácil que se debería, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra manera de trabajar en esto? Siempre ha sido con fondos propios, con el problema que eso conlleva a nivel financiero, ¿no? Obviamente sí que ahora hay unas ayudas europeas que con los famosos planes españoles. Estoy hablando, disculpadme los de Latinoamérica, pero lo que estaba hablando ahora era voy a hablar del plan español, ¿no? Es un plan que son 160.000 millones de euros, no sé si me he pasado algún... Sí, no, 160.000 millones de euros para un plan de resiliencia. Entonces, sí que hay una parte que es para lo que es tecnología, pero tenemos que saber cómo enfocar
que no solamente vaya a las empresas, y te lo dice un empresario, ¿no? Toda esa financiación debe ir también a las universidades. Que sean los motores de estas soluciones, que sean las universidades y después aporten la tecnología a las empresas. Porque en las empresas sí que tenemos motores internos, que son motores comerciales o técnicos, son de soporte, pero en la parte tenemos motores de innovación, pero si no hay una retroalimentación de la universidad con que esos proyectos se puedan hacer conjuntos, esto no va a salir nunca. ¿Por qué? Porque, primero, las empresas vamos a querer, insisto, te lo dice un empresario, las empresas vamos a tener que esto sea propiedad, ¿vale? Es propiedad nuestra, lo hemos dejado nosotros, es nuestro. Si supiéramos convertir todo ese conocimiento en conocimiento para empresas, para instituciones, y a partir de ahí que se empezaran a desarrollar cosas, sería otra solución, ¿vale? Pero el problema está en que realmente sí que hay dinero en financiación, pero cuesta conseguirlo y debería ser de otra manera. Pero mirad, de lo que estás hablando, Rafael, a mí me da la sensación, y lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, de la necesidad de un acuerdo a 3 bandas. Y ese acuerdo a 3 bandas da igual al país del que hablemos. Y seguramente los europeos o los países europeos, quiero decir, quizá los nórdicos tienen más experiencia en eso, por lo que hablabas y exponías de Berlín. Pero ese acuerdo a 3 bandas, universidad, empresa, administración. Porque si al final las 3 capacidades, tanto intelectuales como las potencias económicas que realmente sois, y la administración porque tiene el presupuesto general del Estado o del territorio, funcionaran a una y se estableciera como una prioridad absoluta la accesibilidad, y yo no lo digo porque nosotros podamos tener algún tipo de interés mayor o menor, sino porque al final, en la concepción social, realmente lo que uno ve es que la accesibilidad, y cuando yo hablo de accesibilidad pongo mucho el acento en el apellido. Ayer cuando hablábamos de diseño, pues también hablaba del apellido, de universal, porque ahora que estamos en vísperas de elecciones y todo el mundo está haciendo plazas y renovando calles, pues muchas veces parecen que han olvidado hasta el criterio de seguridad, ¿no? Una cosa puede ser muy bonita, pero al final ha de ser usable, utilizable, ha de ser transitable, ha de ser válida. Yo creo que en el ámbito de las tecnologías, el mismo criterio DALCO de deambular, de la aprehensión, de la localización y de la comunicación han de formar parte también de esos diseños. Me gustó mucho lo que dijo Rafael Lahuerta en cuanto a toda la cadena, todo el proceso. Yo solo viví en Renfe. No solamente es que uno pueda entrar o salir del tren, sino desde que uno piensa en viajar hasta que abandona la estación de destino, todo tiene que ser accesible. Y le preguntaban a Rafael Lahuerta por la robustez de los sistemas, por la robustez de si robusta y accesible es lo mismo. Y también el amigo Javier Hernández Padilla de Valencia preguntaba si es que es cierto que Google está trabajando ya en traductor en lengua de signos. En cualquier caso, por cierto, ya los Simpsons van a introducir a un personaje en lengua de signos y ha habido mucho trabajo intelectual detrás porque sabéis que los Simpsons además tienen 4 dedos y estaban analizando cómo se podía gestionar. Pero quiero decir, hay una generación inclusiva que se está moviendo detrás de todo esto. Rafael Lahuerta, tú, por lo que decía Javier Padilla, Google está trabajando en eso y lo que decía la compañera Rosario Mena, ¿es lo mismo robusta que accesible? Vale, pues lo primero es el descargo de responsabilidad que he hecho al principio. No puedo hablar en nombre de Google. Google es en realidad mi cliente. Okay. Entonces, lo que sí que puedo decir es que nosotros, que sí que atendemos a personas que tienen problemas de oído, de audición, tenemos expertos en lenguas de signos. Entonces, creo que Paul Winfrey, que es uno de mis compañeros, pues creo que habla 2 o 3 idiomas de signos diferentes, ¿no? Uno es la ASL, que llaman American Sign Language,
y creo que habla algún otro, ¿no? Y de hecho, hubo una conversación curiosa que era... Tienes 30 segundos, 30 segundos. La Huerta, Que 30 era segundos. que me dijeron, no, el inglés no es su idioma nativo. Su idioma nativo es la lengua de signos. Muy bien. Pero eso, es una persona, no es un software. Bueno, por seguir las indicaciones de la organización y para que nos dé tiempo, aunque sean los 10 últimos segundos, para el agradecimiento a Cumulus City por su compromiso, su trabajo, a la organización de Expo más accesible para toda Iberoamérica, que espero que no sea la última y tengamos oportunidad de seguir conversando. A Adriana, por tu trabajo permanente con nosotros y a todos y a todas vosotras que nos habéis seguido desde cualquier parte del mundo. La generación inclusiva no va a parar. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Saludos.